Buen día. Los saludo nuevamente para compartir con ustedes una reflexión acerca de esta fiesta de la Epifanía del Señor Jesús, donde reflexionamos a partir del Evangelio que nos presenta a aquellos hombres sabios, reyes magos venidos de Oriente, a presentar sus dones al niño Dios recién nacido en Belén. Escuchamos las palabras del Evangelio y luego comparto con ustedes una pequeña reflexión. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El Evangelio, donde se nos narra la llegada de los Reyes Magos a Belén y la búsqueda que iban haciendo acerca de aquel niño, de aquel rey que reconocían como el rey más grande, el rey de reyes, siempre llena el corazón de alegría y de emoción, porque uno puede reconocer que en aquellos hombres, reyes y magos, sabios, hay una actitud de humildad y de búsqueda. Andan buscando al niño Dios. En el pasado 25 de diciembre, por ahí un sacerdote amigo me compartió una liga para leer un comentario del doctor Jan Meyer en el periódico del Universal, una reflexión pequeña sobre la Navidad. Y el doctor Meyer hizo referencia a un autor, a un filósofo francés llamado Michel Serret, y que este filósofo había hecho una reflexión apenas fallecido en el 2019. En ese mismo año había hecho una reflexión sobre los Reyes Magos. Y me llamó la atención el comentario que hizo el doctor Meyer y me di a la tarea de buscar la referencia de ese libro que él mismo cita. Se llama Relire la religion, ¿verdad? Releer la religión, releer la conexión, releer el enlace, en una traducción libre del francés. Y bueno, el libro lo mandé pedir, apenas va a llegar los próximos días, pero me di la tarea de buscar algunas páginas en internet y encontré las páginas donde comenta precisamente la llegada de los Reyes Magos, y me hizo pensar, me dio a reflexionar. Tradicionalmente sabemos que el oro, el incienso y la mirra que le ofrecen los Reyes Magos al niño Dios simbolizan el oro como rey, el incienso como Dios, la mirra como hombre, ¿verdad? Tradicionalmente hemos reflexionado en ese significado. Pero la reflexión que hace este filósofo Michel Serret se me hizo interesante.
y quiero compartir lo que a mí me dio a pensar esta reflexión de Michel Serret. Y dice así la reflexión: los Reyes Magos se acercan a Belén llevando sus personas y el fruto de sus experiencias, esfuerzos y búsquedas. Lo llevan este fruto al rey que ha nacido. Saben que ha nacido y lo buscan porque saben que Él es la respuesta a sus búsquedas y que su nacimiento marca el inicio de una nueva etapa de la humanidad. Michel Serret, en su última obra, Relire la Religion, propone una interesante reflexión sobre la religión. Él mismo entregó un manuscrito, ¿verdad?, a su editorial un poco antes de morir, tal vez ya sintiéndose cerca de su etapa final aquí en la tierra, la entregó a su editorial y fue publicada como obra póstuma. Él había dedicado su vida al estudio de las ciencias, la historia, la filosofía de las ciencias, y según algunos de sus críticos, se sabía de su interés por la Sagrada Escritura y por la historia de la ciencia que había sido impulsada por la fe, de alguna manera, por la fe cristiana. Pero nunca había publicado mucho sobre su fe, ¿no? Ni sobre la religión, un pensamiento sobre la religión. Sin embargo, en este libro presenta una pregunta fundamental que se propone reflexionar y la toma a partir del Evangelio de la mujer pecadora que iba a ser apedreada y que el Señor Jesús llama, ¿verdad? Aquella que le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Verdad? Y la salva de la muerte por apedreada. Entonces, es el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Entonces, al considerar la acción del Señor Jesús, este filósofo Michel Serret se pregunta: ¿deberíamos leer que al perdonar a la víctima sin condenar a los verdugos, Jesús desata el acuerdo que vincula a estos varones a su infamia? Es decir, lo que mueve a reflexionar a este filósofo es lo que el perdón, la acción de Jesús al perdonar a aquella mujer, todo lo que provoca, todo lo que desata. Es una pregunta interesante. El autor buscará una luz reflexionando sobre lo que Jesús ata y desata, lo que liga y religa, o más bien, cómo religa, vuelve a unir el cielo y la tierra, vuelve a unir a Dios y a los hombres. Y reflexiona cómo el perdón que trae al mundo, que Jesús trae al mundo, permite al ser humano y a la humanidad entera volver a empezar cada vez. Entonces, la preocupación de su obra, de su libro, parte acerca de lo que el perdón que el Señor Jesús trae al mundo provoca en la humanidad. Pero, en su reflexión, habla del pasaje de los 3 Reyes Magos. Y en esto nos vamos a concentrar. De este libro entonces comentamos la reflexión sobre los 3 Reyes Magos. Serret comenta de los Reyes Magos que ellos mismos se ponen en marcha para asistir y ser testigos de un nuevo nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre. Los Reyes Magos representarían a la humanidad conocida y en desarrollo en la historia en ese entonces, ¿no? Pero también son 3 hombres que representan a la humanidad conocida con los frutos máximos, con los máximos logros que habían logrado en sus culturas, en sus civilizaciones hasta entonces. Los dones que presentan al niño Dios representan lo que cada uno en su pueblo, en su cultura, ha cultivado y ha llevado a un alto nivel de desarrollo. Cada uno sería excelente en su disciplina, reflexiona Serret. De esta manera entonces, Gaspar presenta oro al niño Dios. Se trata de alguien, Gaspar, que sabe acerca del dinero, sabe acerca de la economía, es un conocedor de la economía. Melchor presenta mirra, relacionada con las plantas medicinales, y relacionado con la ciencia sería algo así como un botánico
o un bioquímico, ¿verdad?, cercano a la física. Dice Serre en su reflexión que la mirra tiene que ver o hace alusión a la medicina, a la botánica, a la ciencia en general, ¿no? Baltasar presenta incienso, relacionado con las súplicas y oraciones que los seres humanos levantan a Dios, es decir, relacionado con la palabra humana, la literatura, la poesía. Así relaciona entonces Serré. Entre los tres presentarían al niño Dios los tres saberes más grandes hasta entonces: la economía, la medicina y la literatura. Cada uno de estos saberes provee un poder. Es decir, como se dice que son reyes, tienen un poder, ¿verdad? Sí, se dice que son magos, que son sabios, porque tienen un saber. Reyes magos haría alusión al poder y al saber que estos hombres le presentan al niño Dios. Se puede comprender que el poder de estas tres disciplinas permite a las culturas el desarrollo de sus integrantes, un desarrollo que entusiasma siempre en la historia al ser humano, pero que no basta. El dinero, la ciencia y la palabra desarrollados por la humanidad pueden construir civilizaciones, pero también pueden destruirlas. Los reyes tienen poder, los magos tienen saber, tienen conocimiento, pero este poder y este conocimiento no se bastan a sí mismos, ni pueden colmar el corazón de aquellos reyes magos, ni tampoco pueden colmar el corazón de sus culturas, ni de los hombres a quienes representan. Citando un trozo del texto de Michel Serre en una traducción libre, ¿verdad? Yo leí ahí en francés y humildemente traduzco así. Dice Serre: estos tres reyes magos, conocen estos tres valores capaces de construir o destruir cosas y grupos, hacer o deshacer reyes, guerra perpetua o paz. ¿Han inventado ellos mismos estos valores? No lo sabemos, dice Serre. Al menos vemos que lujosamente representan sus dones, es decir, el dinero, la ciencia y la lengua. Los máximos saberes de la humanidad requieren del valor que el Hijo de Dios trae al mundo. Solo este valor divino, este amor del niño Dios, es el que llevará estos logros de la humanidad a su plenitud. En Belén, en aquel pesebre, dentro del fulgor del amor de Dios en el niño que nace, están unidos lo mejor de los saberes de la humanidad con el amor de Dios hecho hombre. En una de las conclusiones de esta reflexión sobre los Reyes Magos, Serre establece: conforme a su dudosa etimología, la religión une. Aquella unión en Belén es brillo de lo que realiza la religión, y en concreto la fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. Esta reflexión de Serre me lleva a pensar que los Reyes Magos se presentan con lo mejor de sí mismos, con mucha humildad ante el niño Dios. Ellos saben de las potencialidades de estos frutos. Como sabios, también saben de sus límites. Por ello siguen en búsqueda, buscando al niño Dios, que puede impulsarlos más allá de sus limitaciones. Lo que Dios une, permanece. Es la reflexión que me provoca esta reflexión de Serre. En la Epifanía son conectados el amor de Dios con la economía, la ciencia y la palabra. Estos tres saberes también unidos a las limitaciones humanas, a las injusticias que los seres humanos a veces realizamos. Sin el amor de Dios,
estos grandes frutos de la humanidad pueden destruir al mismo ser humano. Nunca destruirán a Dios, pero sí pueden destruir al ser humano. En la fiesta de la Epifanía celebramos la manifestación del Hijo de Dios a todos los seres humanos. En esta época de grandes avances, pero también de grandes oscuridades, confusiones, injusticias y violencias, la fe en Cristo llama a lo mejor de cada pueblo, lo mejor de cada cultura, lo mejor de cada uno de nosotros. Si los Reyes Magos presentan al Señor Jesús lo mejor de su propia cultura, de su propio esfuerzo, ¿qué sería lo que cada uno de nosotros le presentaríamos? ¿Qué sería lo mejor que puedes presentarle al niño Dios que nace? Bajo esta intuición de ese rey, ¿verdad? Los más grandes frutos de la vida de las personas, de las familias, de las comunidades, de los pueblos enteros, de las ciudades modernas, los más grandes frutos necesitan del amor de Dios. ¿Cuáles serían los más grandes frutos que podemos presentarle tú y yo, nosotros, al niño Dios en esta fiesta de la Epifanía 2023? Lo mejor de ti, lo mejor de cada uno de nosotros necesita del amor de Dios para llegar a su plenitud, a la fecundidad del fruto que el amor de Dios puede dar. Con mucha humildad, así como nos invita a reflexionar Serré, que dice que los Reyes Magos le ofrecen al niño Dios lo mejor de su saber, lo mejor de sus culturas. Así también nosotros somos invitados, movidos, motivados, a presentarle lo mejor de cada uno de nosotros al niño Dios y con mucha humildad pedirle que lo acepte, que lo fecunde, que lo lleve a un mayor desarrollo, porque solo con el amor de Dios los esfuerzos del hombre pueden llegar al fruto sabroso. Solo con la gracia del niño Dios puede el ser humano llegar a las cosas más grandes de la propia humanidad amada por Dios. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias en esta fiesta de la Epifanía. Hasta pronto.